Bueno, os doy muchos saludos de parte de nuestros hermanos en Montornès, iba a decir Ciudad Meridiana, pero bueno, en Montornès del Vallès. Y bueno, siempre estar con otros hermanos no es un motivo, yo creo, de alegría y también de darse cuenta que la Iglesia del Señor, la que es su cuerpo, pues es algo más grande de lo que muchas veces estamos acostumbrados, ¿no? A lo que tenemos cotidianamente, ¿no? Y bueno, lo que quería compartiros hoy era acerca de qué es la Iglesia y la manera de relacionarnos en ella. Pero bueno, justamente lo que os voy a compartir hace 30 minutos, cuando estábamos viniendo, un poco la he pifiado, ¿no? Porque yo creo que la manera de relacionarse es por medio de Cristo y de este crucificado, ¿no? En humillación, en humildad, ¿no? Y por medio del Espíritu Santo. Pero muchas veces perdemos el dominio propio, ¿no? Y asoma nuestra ira, ¿no? Lo que varios hermanos han comentado, ¿no? Esos pecados que cometemos a veces, ¿no? Y que Cristo tuvo que pagar por ellos en la cruz del Calvario. Pues vamos a poner el mensaje en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos acudir a tu palabra. Te pedimos que hables a cada uno de nosotros en aquello que necesitamos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, porque Cristo quiso que el Espíritu Santo viniera a nosotros para enseñarnos todas las cosas, Padre, para redarguirnos. Y te pedimos que en esta mañana pues traigas luz a nuestras vidas, Padre, y en cierta manera lo que se ha dicho también, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros y sea manifiesto para honra y gloria tuya, Padre, en esta tierra hasta que Cristo venga a buscarnos. Y te damos muchas gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y el texto que me gustaría compartiros está en 1 Corintios 1:26 a 2:5 y lo leeremos ahora, pero un poco tenía preparada la predicación, por así decirlo, el pensamiento, partiendo de qué era la Iglesia y luego la manera de cómo relacionarnos en ella, ¿no? Pero lo haremos un poco al revés. Vamos a ver a través del texto cuáles son las cosas que ha escogido Dios para formar esa iglesia, esa asamblea, esa que es la esposa de Cristo, ¿no? Dice en 1 Corintios 1:26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y un poco, cuando estaba estudiando este texto, yo pensaba, ¿no? Qué distinto es Dios al hombre, ¿no? Nosotros normalmente cuando escogemos, ¿no? Intentamos escoger siempre lo mejor, ¿no? Cuando formamos equipos de fútbol, pues los que eligen siempre intentan escoger lo mejor, ¿no? En el trabajo igual, en cualquier lado, ¿no? El hombre siempre intenta escoger para sí, para él, lo mejor. Pero Dios nos muestra por medio de su palabra que ha escogido de otra manera. Y sabemos que dice que hemos sido escogidos en Cristo, ¿no? Pero aquí nos muestra esos elementos, esas personas con las que Dios va a formar su iglesia, de qué tipo son, ¿no? Y dice que no escogió ni a sabios según la carne, ni a poderosos, ni a muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo,
para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer a lo que es. Y un poco es eso, ¿no? Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, a estas personas, para deshacer aquello que humanamente, por así decirlo, pudiera parecer lo mejor, ¿no? Y como veremos, pues es para un propósito, ¿no? Dice que Dios ha escogido estos elementos o estas personas, ¿no? Con los que va a formar su iglesia para avergonzar a lo que es, ¿no? Para avergonzar al sabio, para avergonzar al noble, para avergonzar al que es. Y ese es el motivo, ¿no? Y Dios tiene un propósito, dice que para que nadie se jacte en su presencia. Y yo estaba pensando al principio cuando analizaba el texto, a veces podemos pensar, bueno, yo pensaba, Dios ha escogido lo necio, lo vil y tal, para que ninguno se jacte en su presencia. Pero no es de aquellos a los que Él ha escogido. O sea, lo que Dios quiere es que cuando se manifiesta la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo, ¿no? Y sea manifiesta al mundo, cuando la vean esos sabios, esos nobles, esos fuertes, ¿no? Esos que son, cuando vean, no se puedan jactar, porque los elementos, las personas que Dios ha escogido, ha sido lo vil, lo necio, ¿no? Pero por medio de la obra de Cristo hemos sido transformados a la misma imagen de Cristo, ¿no? Y Dios está formando esa iglesia, ¿no? Que como veremos, pues va a ser un día manifiesta, santa, gloriosa delante de Cristo, ¿no? Y nadie se va a poder jactar. Nosotros no nos jactaremos porque por amor a Cristo estamos sujetos a Él, ¿no? Como ha dicho Gaby, somos esclavos de Cristo. Pero aquellos que son fuertes, los soberbios, la sabiduría de este mundo, la jactancia, los fuertes, no van a poder jactarse delante de Dios. Porque Dios lo que ha escogido ha sido lo débil. Y lo que Él ha hecho es transformarlo en fuerte, en algo glorioso, como veremos, para honra y gloria suya, ¿no? Que es la iglesia, ¿no? Que somos cada uno de nosotros, pero en comunión con Cristo, pues somos parte de su mismo cuerpo, ¿no? De la iglesia. Y bueno, un poco es eso, ¿no? Ahora veremos qué es la iglesia por medio de 3 imágenes que Dios nos muestra en su palabra, ¿no? Pero Dios ha hecho de unos elementos frágiles, de unos elementos débiles, de unos elementos necios, de unos elementos que no son, va a construir algo pues para su honra y gloria, ¿no? Y como veremos va a ser la que es la esposa de Cristo mismo, ¿no? Que es la iglesia. Y bueno, yo pienso que eso es algo maravilloso, ¿no? Esa es la obra de Dios, ¿no? El hecho de que muramos a nosotros mismos y que Cristo viva en nosotros, ¿no? Y esa obra que el Espíritu Santo ha hecho por medio de la muerte de Cristo allí en la cruz del Calvario, pues es para honra y gloria de Dios, ¿no? Como creyentes cada uno individualmente, pero también como iglesia, como esposa de Cristo. Y pienso que muchas veces pues podemos mirar al hermano y muchas veces vemos pues su carne, ¿no? Lo que es en la carne. En la carne que es, pues es necio, es débil, es menospreciado, ¿no? Pero deberíamos mirar como Cristo nos ve, ¿no? Que somos, pues, como veremos, hijos de Dios, miembros de esa casa o edificio que es la casa de Dios y también miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Y un poco eso, ¿no? El hecho de cuando nos relacionamos en la iglesia, cuando nos tratamos entre los hermanos, pues yo creo que muchas veces nos viene rápido lo que a lo mejor haga mal el hermano o los defectos, ¿no? Pero ¿cuántas veces miramos aquello de Cristo que hay en él? Porque si ha nacido de nuevo, si el Espíritu Santo ha venido a hacer morada en su vida, si Dios está trabajando con él para conformarlo a la imagen de Cristo, seguro que algo vamos a ver de Cristo en él y en su vida, ¿no? Y por medio de ello, pues podamos glorificar a Dios, ¿no? Y lo primero que quería compartir es eso, ¿no? Que es la iglesia de Dios. Y Dios, pues, nos da diferentes... nos muestra de diferentes maneras que es la iglesia de Dios, ¿no? Bueno, la iglesia del Señor, de Cristo, ¿no? Y el primero es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia es un cuerpo y podemos verlo, pues, por ejemplo, en 1 Corintios 12, ¿no? En donde se nos dice en 1 Corintios 12, del 12 al 14,
Nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, inmersos, sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que Dios nos está mostrando que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es un cuerpo y es un cuerpo que está formado por muchos miembros, ¿no? Cada uno de nosotros, como dice por ejemplo también en 1 Corintios 12, 27, somos un miembro en particular, pero siendo muchos miembros, siendo cada uno un miembro en particular, somos un solo cuerpo, ¿no? Y en ese cuerpo Cristo es la cabeza, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en Efesios 1:22, Efesios 5:21 al 23 y Colosenses 1 al 18, que va a ser el que leamos. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. De manera que la iglesia, Dios nos dice que es un cuerpo, ¿no? Y es el cuerpo de Cristo, y Cristo es su cabeza. Y en los ejemplos que veremos, como que también la iglesia es un edificio, es la casa de Dios, ¿no? Y cómo veremos que también la iglesia es una familia, ¿no? Y es la familia de Dios. En todos esos ejemplos que Dios nos pone, ¿no? Lo que vemos es que la iglesia está vinculada íntimamente e inseparablemente de Cristo, ¿no? La iglesia sin Cristo, pues viene a ser como un cuerpo sin cabeza, ¿no? Imaginaos pues un pollo sin cabeza, ¿no? Que va dando tumbos y no sabe de a dónde va ni qué hace en sí acaba muriendo, ¿no? Pues la iglesia igual, ¿no? La iglesia está íntimamente, inseparablemente vinculada al que es su cabeza, Cristo, ¿no? Y es un cuerpo. También Dios nos muestra que la iglesia es un edificio, es la casa de Dios. Y nosotros somos piedras vivas que estamos en ese edificio. Y la piedra angular, la piedra principal del edificio es Cristo mismo, ¿no? Y al margen de Cristo, pues ese edificio se derrumba, ¿no? Y pierde el sentido de ser, ¿no? Porque Dios ha puesto esa piedra que los edificadores desecharon, Dios la ha puesto como piedra angular, como piedra del ángulo. Y es Cristo mismo, ¿no? Y en torno a Él, alrededor de Él, pues está edificando un edificio que va a ser la casa de Dios, o que es la casa de Dios, que es la iglesia, ¿no? Y ese edificio pues está en construcción. Y cada uno de nosotros somos esas piedras vivas que Dios ha puesto en ese edificio que es su casa, que es la iglesia, ¿no? Y cuya piedra angular es Cristo mismo. Podemos ver, por ejemplo, en Efesios 2, 19 al 22, cómo Cristo, vamos a leerlo, es esa piedra del ángulo. Dice en Efesios 2, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y un poco Gaby estaba hablando en esta mañana el hecho de cómo nosotros, como piedras vivas del edificio que es la iglesia, hemos de ser edificados unos por otros, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? De aquello que Dios trae a nuestras vidas, a nuestros corazones, y por el hecho de compartirlo con los hermanos, pues Cristo mismo va edificando esa iglesia que es su cuerpo, pero que también es ese edificio en el cual Él es la piedra angular. Y bueno, la iglesia es un edificio en construcción. David Burr puso una vez un ejemplo que a veces vemos la iglesia como algo que cuando se la presenta dice que va a ser presentada sin mancha, gloriosa, ¿no? Delante de Él. Pero a veces vemos la iglesia como en debilidad, ¿no? Que es como estamos en esta tierra, ¿no? Pero eso es debido a que está en construcción. Y David Burr comentaba que es como que si tuviera los andamios puestos, ¿no? Pero un día cuando esté acabada,
ese edificio, cuando esté acabado, cuando la iglesia esté completada, cuando Cristo la venga a recoger, esos andamios van a ser quitados, ¿no? Y va a ser manifiesta esa obra de Dios que ha hecho por medio de esas personas que él mismo había escogido, que son débiles, que son necias, que no son fuertes, ¿no? Pero que por medio de la obra de Cristo en sus vidas, por medio de la muerte de Cristo ahí en la cruz del Calvario, por medio del Espíritu Santo trabajando en sus vidas, han sido conformadas a la imagen de Cristo, ¿no? A esa misma piedra angular, ¿no? Y ese edificio pues va a ser mostrado un día en gloria, glorioso y santo, ¿no? Para honra y gloria de Dios y para que podamos estar con Cristo para siempre como su esposa, ¿no? Pero ahora, mientras estamos en esta tierra, está en construcción. Dios está trabajando y Dios está obrando en ese edificio, ¿no? Y en cada uno de nosotros en particular, como esas piedras vivas que estamos puestas allí, ¿no? Y la acción de Dios va a ser no solamente construir ese edificio que es la iglesia, sino trabajar en esas piedras vivas para que cada vez sean más semejantes a quien es la piedra del ángulo, que es Cristo mismo. Y finalmente, Dios también nos muestra que la iglesia, tal vez ponga más ejemplos, ¿no? Pero en esta mañana veríamos esos tres, ¿no? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia también es la casa de Dios, un edificio, un templo en el que Dios mora, no hace presencia. Dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, ¿no? Y finalmente la iglesia también es la familia de Dios. Y somos miembros cada uno de esa familia, ¿no? Y al margen de Cristo, pues lo que estamos es huérfanos. Si, como decíamos, ¿no? La iglesia está íntima e inseparablemente vinculada con Cristo. Si Cristo no está en comunión con su iglesia, la iglesia no está en comunión con Cristo, pues la iglesia deja de, por así decirlo, de ser para lo que ha sido hecha, ¿no? Para lo que Dios la ha rescatado, que es para que esté en comunión con quien es su cabeza, con quien es su piedra angular y con quien es su Señor, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Dice en Juan 14, 15 al 24, cómo la voluntad de Jesús mismo es de no dejarnos huérfanos. Cuando iba a partir, cuando iba a afrontar la cruz y cuando iba a pasar de este mundo a la presencia de su Padre, pues ya había previsto que no estuviéramos huérfanos, ¿no? Y dio la promesa de que iba a enviar al Espíritu Santo. Dice en Juan 14, del 15 al 24, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que Jesucristo hizo una promesa, ¿no? De aquellos que amamos al Señor, que guardamos su palabra, sus mandamientos, pues iba a venir a hacer morada en nosotros, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Dijo que iba a enviar otro consolador. Y en ese sentido, pues no estamos huérfanos, ¿no? Por medio de esa obra que Dios ha hecho, por medio de Cristo y de la obra de Cristo y en la cruz del Calvario, hemos sido insertados en la familia de Dios, ¿no? Hemos sido insertados en la iglesia. Y bueno, yo pensaba, muchas veces decimos, ¿no? Es mi Señor, ¿no? Pero a veces el adjetivo mi Señor implica el tema de posesión. Y alguna vez había algún hermano que había comentado Señor de mí, ¿no? O sea, el Señor no es tanto que sea mi Señor como es que es el Señor de mí, ¿no? La palabra de Gaby que había dicho esta mañana, ¿no? Que somos esclavos de Cristo.
es nuestro Señor, pero en cierta manera es porque nosotros somos suyos, ¿no? Nos ha comprado por medio de su sangre derramada ahí en la cruz del Calvario. Y lo que quería comentar es porque muchas veces cuando vemos al hermano, lo vemos como nuestro hermano, y es así. Pero dice la palabra que Jesús es nuestro hermano, ¿no? Y muchas veces cuando nos relacionamos como iglesia, deberíamos ver al hermano como el hermano del Señor de mí, ¿no? De aquel que es mi Señor, que es Cristo, pues el hermano es hermano de él, ¿no? Y en cierta manera, pues ir con cuidado cómo trato al que es el hermano de mi Señor, ¿no? Que por ser hermano yo también de Cristo, pues también es mi hermano, ¿no? Pero un poco como veíamos, ¿no? Como decía, el hecho de que la iglesia sea una familia, que sea un edificio, que sea un cuerpo, está íntima e inseparablemente ligada a que Cristo es la cabeza, que Cristo es la piedra del ángulo y que Cristo es el que es nuestro Señor y Salvador, ¿no? Y que ha querido que no estemos huérfanos, ha querido venir a hacer presencia en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y un poco hemos visto eso, ¿no? Que es la iglesia, ¿no? Y hemos visto que Dios ha hecho una obra maravillosa para que nadie pueda jactarse en su presencia, porque ha escogido lo vil del mundo, lo necio, lo que no es, para deshacer a lo que es, y para que con esa obra maravillosa de transformación, haciendo que aquellos que eran pecadores, que estábamos muertos, pues hemos podido recibir vida, hemos sido santificados y justificados en Cristo mismo, ¿no? Y esa obra maravillosa es la que cuando se presenten delante de Dios, lo fuerte, lo noble, lo que por así decirlo es lo mejor de este mundo, pues va a tener que callar, ¿no? Porque Dios le va a mostrar lo que ha hecho por medio de Cristo, ¿no? Y podemos verlo, por ejemplo, hacia el final de los versículos del capítulo 1, ¿no? Que dice: para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Lo que ha hecho Dios es ponernos en Cristo Jesús. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríes en el Señor. Estos que somos débiles, que somos necios, que somos lo vil del mundo, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos recibido redención y hemos sido hechos sabidurías de Dios, porque Dios nos ha puesto en Cristo. La obra de Cristo y en la cruz del Calvario, por medio de su muerte y el derramamiento de su sangre, ha limpiado nuestras vidas, ha limpiado nuestros pecados y ha hecho que podamos recibir la salvación y que podamos ser insertados en la familia de Dios, en su cuerpo y en su casa, ¿no? En su edificio, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? El que tenga algo que gloriarse, pues que se gloríe en el Señor. Y yo pensaba que muchas veces cuando miramos al hermano no lo vemos como un milagro, ¿no? Pero dice Jesús cuando habla con sus discípulos acerca del joven rico que se le acercó para preguntar cómo se podía ser salvo, ¿no? Y le comentan los discípulos a Jesús, ¿quién pues entonces podrá ser salvo, no? Y Jesús contesta, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios tiene poder para que aquello que es vil, necio, que es lo que no es en este mundo, pues pueda ser salvo, ¿no? Y ha sido hecho por medio de la obra de Cristo y en la cruz del Calvario, ¿no? Y ha sido hecho para honra y gloria de Dios, ¿no? Y para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Y si proseguimos, ¿no? Vemos lo que Dios ha hecho, esa obra que ha hecho por medio de Cristo y su obra ahí en la cruz del Calvario, y es el hacer un cuerpo para Cristo, que es la cabeza, un edificio cuya piedra angular es Cristo mismo, ¿no? Y una familia cuyo padre es Dios, ¿no? Pero que Cristo mismo quiso que no estuviéramos huérfanos por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y la manera de relacionarnos, pues la explica Pablo seguidamente. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y un poco es eso, ¿no? La manera de relacionarnos debería ser por medio de Cristo y de este crucificado, ¿no? Un poco en humillación y no usar de aquello que estamos a lo mejor capacitados en lo terrenal, no en lo de este mundo, en lo de la carne, en la humana sabiduría, sino en lo que dice Pablo, ¿no? En el poder, con demostración del Espíritu y de poder. Y esa es la manera en la que deberíamos relacionarnos, ¿no? Por medio de Cristo crucificado, en humillación y con demostración del Espíritu y de poder. Y la realidad es que la manera en que solemos relacionarnos normalmente en la Iglesia pues suele ser por afinidad, ¿no? Por gustos que tenemos, por políticas, por deportes. A veces pues hay hermanos pues, que se relacionan por afinidad doctrinal, ¿no? Pues hay calvinistas, no calvinistas, milenialistas, etc. A veces nos relacionamos por denominaciones, a veces por edades, a veces por estados, ¿no? Casados o solteros, ¿no? Hoy comentaba Gaby, pues las diferentes actividades, ¿no? Que hacemos pues, de casados, solteros, de jóvenes, etc. O por ser pudiente o no, ¿no? A veces eso puede ocurrir, ¿no? Pues los que pueden, pues a lo mejor van a cenar juntos, etc. Y también a veces, pues nos relacionamos por células, ¿no? Y todas estas relaciones no están mal, ¿no? Porque, por así decirlo, las diferentes maneras en las que a lo mejor se puede compartir de una manera mejor, pues cada uno cerca del Señor, ¿no? Pero no debemos perder de vista eso, ¿no? Que somos un cuerpo, un edificio, somos una familia, ¿no? Y que la manera no tanto es por cómo lo hagamos o por la forma en que lo hagamos, sino porque en nosotros, nuestro sentir sea el que nos relacionemos en humillación por medio de Cristo y de este crucificado y con demostración del Espíritu y de poder, ¿no? Y luego yo también, que se me ha olvidado, pero dice que Pablo fue a ellos con mucho temor y temblor, ¿no? Y lo veremos un poco más adelante el por qué, ¿no? Pero un poco eso, ¿no? Que esa yo creo que es la manera, o una de las maneras, a lo mejor hay más, ¿no? Pero una de ellas es esa, ¿no? Por medio de Cristo y de este crucificado. Y en cierta manera es en humillación, ¿no? Y bueno, un poco dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y si hay alguien que sabía mucho acerca de la ley, alguien que humanamente era sabio, conocedor de Dios, ese era Pablo, ¿no? Había sido fariseo de fariseos, había estudiado a los pies de Gamaliel y tenía mucho celo por Dios, pero al principio ese celo que tenía, esa pasión, ese fanatismo que tenía por Dios, le llevó a perseguir a la iglesia, le llevó a perseguir al Señor mismo, ¿no? Le llevó a perseguir a lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero vemos que Dios, el Señor sale al encuentro de Pablo, ¿no? Y cambia su vida, ¿no? Ese que era Saulo, que estuvo allí como ese joven cuando Esteban fue apedreado, tiene un encuentro con el Señor y el Señor le cambia su vida, ¿no? Y entonces cuando Pablo va a comunicar el testimonio de Dios, pero en cierta manera cuando vamos a relacionarnos con nuestros hermanos, pues dice Pablo que él lo que se propuso era no saber entre sus hermanos otra cosa, sino que a Cristo y a este crucificado, ¿no? Y yo creo que cada vez ese propósito en nosotros. Cuando nos relacionamos con nuestros hermanos, nuestro propósito ha de ser ese, ¿no? El que Cristo sea manifestado, el ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, ¿no? Y que por medio de esa comunión con Cristo, pues fluya esa relación que tenemos con nuestros hermanos, ¿no? Y bueno, dice eso, ¿no? Que el propósito que tuvo Pablo fue el de no saber entre ellos otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Y dice que estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y un poco yo pensaba, ¿no? Si realmente la iglesia es el cuerpo de Cristo, es donde Cristo es la cabeza, donde Cristo está presente, donde está Dios, ¿no? Si la iglesia es el edificio, la casa de Dios, donde Cristo es la piedra angular,
pero al ser la casa de Dios, donde Dios está presente, ¿no? Si cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, Dios ha hecho morada en nosotros, y si somos familia de Dios, ¿no? En medio de esa familia está Dios mismo, ¿no? Cuando nosotros nos movemos en medio de la iglesia, en cierta manera el terreno, lo que estamos pisando, donde nos estamos moviendo, es un lugar en donde Dios está haciendo acto de presencia, ¿no? Y es un lugar santo, ¿no? Y yo pensaba, o he puesto dos ejemplos, cuando en Éxodo 3, 5 y 6, Moisés se acerca a esa zarza ardiendo, ¿no? En la que Dios le avisa y le dice, ojo Moisés, que donde estás pisando es un lugar santo, ¿no? Y le dice, descálzate, ¿no? Y luego en Josué, ¿no? Como Josué se acerca a ese ángel de los ejércitos de Jehová y el ángel le dice que también se descalce porque el lugar que está pisando es lugar santo. Y yo pienso muchas veces cuando nos relacionamos o nos acercamos a los hermanos o nos estamos relacionando en el ámbito de la iglesia, no pensamos que el lugar en el que estamos, que nuestro hermano, es un lugar santo. Es un lugar en el que Dios está haciendo acto de presencia en su vida, ¿no? Y la iglesia es un lugar en el que Dios está moviéndose por medio de su Espíritu Santo y está haciendo acto de presencia, ¿no? Y es un lugar que es santo, ¿no? Y tenemos que, en cierta manera, pues descalzarnos, ¿no? Y ver cómo andamos, ¿no? En medio de ahí, ¿no? Y Pablo nos dice, pues, que cuando fue a ellos, fue con mucho temor y temblor, dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo pienso que es un poco eso, ¿no? Lo que debemos hacer es que esa obra que está haciendo el Espíritu Santo, ese poder de Dios que ha hecho que esos elementos que Dios ha escogido del mundo, que eran viles, que eran desechables, que eran necios, ¿no? Pero que por medio de la obra de Cristo y en la cruz del Calvario y por medio de la salvación de Dios han sido insertados en su familia, en su cuerpo, en la casa de Dios, que es la iglesia, pues Dios los ha transformado en algo que va a ser glorioso y un día va a ser manifiesto, que es la esposa de Cristo, ¿no? Y va a ser para honra y gloria de Dios y para honra y gloria y disfrute de Cristo mismo ahí en gloria, ¿no? Y es como debemos movernos, ¿no? Con manifestación, pues, de demostración del Espíritu y de poder, ¿no? Ese mismo poder de Dios que ha hecho que seamos insertados en la iglesia es el que se ha de manifestar en nosotros, en nuestras relaciones y cuando nos movamos. Y finalmente me gustaría, pues, compartir 4 ideas para que pudieran quedar un poco en la mente o en el recuerdo. Y son la primera, pues que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo su cabeza. La iglesia es un edificio de piedras vivas, cada uno de nosotros somos una piedra viva puesta en ese edificio y Cristo es la piedra del ángulo y también es su constructor, es el que él mismo edifica y construye su iglesia, ¿no? Y la iglesia es una familia de Dios cuyo Padre es Dios y mis hermanos son los hermanos del Señor que es Señor de mí. Y lo segundo es que veamos la iglesia, que veamos a los hermanos como la ve Cristo, ¿no? Y que amemos a la iglesia como Cristo la ama. Lo tercero, que nos movamos entre nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica el cuerpo y el que da consistencia al edificio y el que mantiene a la familia en el amor y autoridad del Padre. Y ya por último, pues cada uno de nosotros como miembros en ese cuerpo, pues debemos funcionar bien, ¿no? Estar bien, para bienestar del cuerpo, ¿no? Y como piedra viva, pues que estemos bien encajados en el lugar en el que Cristo nos ha colocado y para poder sostener y dar fuerza a las piedras que el Señor mismo pues va colocando a nuestro alrededor, ¿no? Y que seamos amantes en la familia de mi Padre, ¿no? Siendo guiados y estando sujetos al Señor. Y que nuestra manera de relacionarnos pues sea esta, ¿no? En humillación, ¿no? Por medio de demostración del Espíritu y del poder de Dios, pero por medio de Cristo y de este crucificado. Y un poco eso era lo que quería compartir con vosotros.